Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio que regentan los salesianos de la Iglesia Católica para rescatar jóvenes que están en alto riesgo y gente sin oficio y sin beneficio, que la delincuencia los atrae y entonces todo es perjuicio para la sociedad. Esta congregación los lleva a este centro, los forma y los hace verdaderos ciudadanos para que le sirvan al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, de la parte económica vamos a ver qué tenemos. Bueno, el Banco Central anuncia que el índice de precio al consumidor en el mes pasado fue de 0.55%. Es decir, ese es el índice de inflación. 0.55%, índice de precio al consumidor. Esa variación, dice, en octubre del 2025, dice el banco, está dentro de lo planeado, 4 más o menos 1%, porque la inflación interanual medida de octubre del 2024 a octubre del 2025 es de 4.23%. Es decir, esa es la inflación interanual de octubre del 2024 a octubre de 2025. 30 meses, dice el Banco Central, que ha estado en ese rango de 4 más o menos 1, es decir, entre 4 y 5, ha estado la inflación como lo ha previsto el banco. Entonces, más, señores, 30 meses son 2 años y medio. 2 años y medio transcurridos desde mayo del 2023 hasta la fecha. Se ha mantenido la inflación en el rango meta que ha establecido el Banco Central. Eso está muy bien. Entonces también la inflación subyacente interanual se ubicó en 4.67% en octubre, también dentro del objetivo de inflación del Banco Central establecido por el banco. Esa subyacente es la que ha considerado el banco que es son una serie de productos, alimentos, bebidas, creo también, los combustibles que son muy volátiles. Entonces ellos entienden que los precios no son muy estables. Entonces o suben o bajan y en ese, como se dice, en esa
en ese sub y baja, pueden entonces hacer variar las cosas en forma muy pronunciada y prefieren hacerlo aparte. Por eso se ve un poco más alta, porque también uno sabe que ahí en alimentos esa canasta ha subido. Eso, ni el banco puede negar eso. Incluso vi que dicen que fueron casi 1.200 pesos en el año que ha subido la canasta familiar. Y usted lo ve, los productos, siempre nosotros vivimos diciendo aquí que ese plátano, por ejemplo, la comida del pueblo. Porque ¿qué es lo que come? ¿Usted cree que la gente del pueblo común y corriente eso es lo que come? Arroz y habichuela. Habichuela ya que viene toda importada. O habichuela enlatada, que también viene importada y la enlatan. Las carnes están a niveles prohibitivos. Eso es la pura verdad. La carne de cerdo vale 180 o casi 190 pesos una libra de carne de cerdo. Un animal que todo el mundo sabe que se cría rápido, que se reproduce rápido. Y las cerdas tienen varios partos en el año y pueden criar muchísimos cerditos. Y el cerdo es una alcancía, como se decía antes. Pero está caro, y el pollo también, prácticamente carnes ensambladas. Imagínense la de res, que hay que esperar un par de años más, 3 años, para que un animal de eso o más esté útil, de matanza, de matadero. Entonces, si esos víveres están tan caros, señores, una yautía 72 pesos la libra, la cebolla 50, ya te digo, la importada grande esa 90, 100 pesos y más la libra. Esos son números verdaderamente poco atractivos para las familias que compran en los supermercados. Porque indudablemente que en los mercados abiertos ahí hay precios que son más económicos. Pero usted desplazarse a un mercado de eso, se expone primero a andar en un ambiente que no es el suyo. Siempre andan rondando por ahí los tigres, como se dice, que atracan y roban. Y usted lo más que se puede buscar un problema, como dice, cuando se acerca a esos mercados. Entonces la gente tiene que ir a comprar a los supermercados. Entonces, muchos vendedores ambulantes, ustedes saben que tienen productos que muchas veces son descartados. Y los colmados generalmente tienen precios casi duplicados a los de los supermercados. Entonces, la clase media está obligada a comprar en los supermercados prácticamente. Las cosas, la comida está sumamente difícil. Yo no sé, el gobierno. Yo he dicho lo siguiente. Este gobierno, señores, no ha confrontado problemas serios de protesta por el equipo del Banco Central. Yo responsablemente lo digo, y no porque tenga un anuncio aquí del Banco Central. Lo he manifestado todo el tiempo aquí. Gracias a esa estabilidad no ha habido un lío aquí. Pero Luis Abinader fue inteligente o tuvo alguna asesoría cuando se inició en el gobierno en el 2020, que le dijeron, mira muchacho, o mire joven, presidente, no ose hacer lo que hizo Hipólito Mejía, que quitó a Valdés de la gobernación del Banco Central y mira dónde terminó la economía nacional. El desastre, el caos que hubo en este país, 2000-2004. Entonces Luis Abinader fue inteligente y dijo, yo no voy a cometer el error de Hipólito Mejía, voy a dejar a Valdés ahí. Habla con Valdés, pues usted tiene que hablar con él y le pide a Valdés que se quede con él. Y Valdés, que es un hombre prudente, también un hombre sencillo, también competente, un verdadero capitán. Esa inflación, mantiene el control de inflación, mantiene el control de la economía y el alboroto social es menos. Pero aquí, si ese equipo no está en el Banco Central, aquí hubiera habido mucho alboroto social. Este gobierno estuviera muy mal y la reelección de Luis no se daba. Digo yo, Manuel Fermín, por los años que tengo, mis vivencias y todos los, como hemos dicho aquí también, las experiencias que nos da la calle, el tiempo político
y el trabajo que desempeñamos en los cargos donde estuvimos, en el sector público o el sector privado. Entonces, no hay que ser un riguroso observador, como se dice, para conocer este país si usted ha trabajado en el área pública o en el área privada. Esa es la pura verdad. Entonces, vamos a ver cómo está el cacao. $6,088 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Buen precio. Azúcar, 14.26 el quintal. No es el mejor precio, como hemos dicho, pero es un buen precio porque los azucareros están muy protegidos. Protegidos por el mercado americano, el mercado europeo y el mercado local. Esa es la verdad. Y si no es la verdad, que vengan aquí también los azucareros, que yo les voy a demostrar que es verdad. Entonces el café 415,90 volvió a encarar. Ese precio del café es súper atractivo. Pero aquí los gobiernos, cuando tenemos esos precios, que comienzan a aumentar, a querer de una vez activar y ayudar. Pero eso no es así, porque ese cultivo no se puede implementar de la noche a la mañana. Y aunque tengamos una buena experiencia cafetalera en este país, que todo el mundo sabe que la cultura de nosotros en café y cacao es tan vieja como la República o más vieja que la República. Entonces, sabemos que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero podemos ayudar, podemos estimular, facilitar, porque esa es la facilitación, es la labor del gobierno, ayudar al sector privado a que impulse ese cultivo, porque siempre son cultivos que pueden estar un tiempo en alza, otro tiempo en baja, pero son cultivos del país, de la patria, porque sobre esos andamios echamos a andar este país, que haya constancia de eso. Entonces, el petróleo 60,23 el barril. Y el oro volvió a subir, 4.123,25 la onza de oro. Esos precios son demasiado atractivos. Cuidado con el romero que, óigame, andan como dicen, como abeja al panal. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos, señores? Aquí, bueno, eso es lo del banco. Las inversiones en cacao. Yo vi unos precios del cacao. República Dominicana exportó 692.5 millones de dólares en el 2025. El año cacautero va del 1 de octubre del año 2024 al 1 de octubre de 2025. Estas informaciones las brinda la Comisión de Cacao, que hace su trabajo, indiscutiblemente. Ahí está Vitico Gutiérrez, que es una gran persona también, es un buen profesional. Y él es el secretario general de la Comisión de Cacao. Entonces, 692 millones de dólares las exportaciones de cacao de este año. Entonces vamos a ver, el país exportó 77.453.6 toneladas métricas. Ya nosotros habíamos avanzado eso, más de 70.000 toneladas. El precio, desde luego, ha incrementado el monto de los dólares generados, indiscutiblemente, porque esos precios del cacao han sido extraordinariamente competitivo, o mejor dicho, beneficiario o beneficioso para el país y los productores. Un 25% más que el año anterior, que cerró con 61.877 toneladas métricas por un monto de 422.8 millones de dólares. Eso fue en el 24, es decir, en el 25, 77.000, casi 500 toneladas, 692 millones de dólares. Eso está muy bien. El país recibe 269.7 millones más de dólares
Oigan cómo va ese cacao, cómo está el cacao. Pero hay que sembrar con visión. Desde el 2005 yo tengo aquí mucho tiempo. Y recuerdo que desde que salí de San Francisco de Macorís, de esa política por ahí, en ese 2006, 2010, que trabajamos mucho en las actividades políticas de la provincia de Duarte. Pero vislumbramos, siendo la provincia de Duarte una provincia tan importante para la producción de cacao, que tenía futuro el cacao. Y siempre estimulábamos a gente, amigos, a que sembraran cacao, y en Macorís, amigos de nosotros, hicieron siembra hasta de 5,000 tareas. Recuerdo un amigo que aprecio mucho. Pero uno tenía el criterio de que podían mejorar las cosas. El doctor Marino Vinicio Castillo incluso ha hecho reformas en su finca, consciente de que las cosas iban a venir así como andan. Mejoró el secado con su secadero de cubiertos, verdaderas como si fueran invernaderos, como casas de secado, techadas con plástico fuerte. Un sistema de energía solar, tiene para mover bombas de riego y mojar también sus plantaciones en tiempos de sequía extrema. Pero Marino Vinicio Castillo también vislumbró que venían mejores tiempos para el cacao. No se descuida con sus podas, no se descuida con su manejo, el manejo de sombra y todo aquello. Entonces, así han hecho muchísimos grandes y buenos productores nacionales. Mejoraron sus plantaciones, rehabilitaron plantaciones y otros que han creado plantaciones nuevas, y miren por dónde va el cacao. Si exportamos 77,000 toneladas, mínimo la producción son más de 80,000 toneladas, porque el país consume entre 3 o 4,000 toneladas, consumimos nosotros. Es decir, el país está produciendo más de 80,000 toneladas de cacao. ¿Por qué? Porque los productores y esa comisión de cacao, junto con los exportadores, con la visión siempre de invertirle al cultivo, invertirle también a la mejora en el secado y el curado. Entonces, miren los resultados. Esos son los resultados de los precios. Y las medidas heroicas que se toman en administraciones anteriores, que también vislumbraban que había que salvar a los productores. Por eso siempre he hablado de aquellas condonaciones de deuda del ciclón George y del ciclón Jean. Hay que irse allá atrás también. Definitivamente hay que irse allá atrás. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos en el sector. ¿Qué es lo que se necesita? Inversiones, que los gobiernos inviertan ahí, no una especie de monoinversión como hay en el país ahora, que el gobierno, las autoridades solamente ven el turismo. Pero la agroindustria también, vamos a producir para la agroindustria o la agricultura. Ustedes saben el terreno que andan aquí ociosos. Y nosotros que podemos producir muchísimos vegetales de clima cálido, de clima frío, podemos producir cantidades inmensas. Tenemos fábrica de enlatado aquí, de latas, de envases, de enlatado. Tenemos fábricas agroindustriales aquí que producen y tienen capacidad para enlatar cantidades enormes de vegetales y poderlo exportar. ¿Qué es lo que es producir vainitas, por ejemplo? ¿Qué es producir, por ejemplo, remolachas, zanahorias? Todo eso que nosotros lo podamos empacar o vender enlatado. Si tenemos todas las facilidades aquí. La industria de lata en Santiago, la fábrica, tenemos las agroindustrias del tomate, las tomateras, que también envasan todo lo que sea frutales o vegetales, lo pueden envasar también. Tenemos facilidades portuarias, facilidades aeroportuarias, facilidades geográficas con los mejores mercados étnicos, mercados que están ahí enfrente de nosotros, como es el mercado norteamericano. Pero hay que promover esas inversiones también y dejarnos de la monoinversión de que el turismo es la salvación de nosotros, la solución. Es verdad,
excelente que sea nuestra locomotora, pero el turismo exige que también tengamos una agroindustria y una agricultura en progreso. Y miren el cacao cómo va. Hoy si procesáramos el cacao, si viniera una buena industria aquí, como esas industrias de Europa y de Estados Unidos que procesan el cacao, instalen una zona franca aquí, vamos a tomar del cacao nuestro, procesenlo y pongan a trabajar 3 o 4 mil o 5 mil personas allí y procesamos el mejor dulce de chocolate o los mejores dulces a base de chocolate y lo podemos exportar también y tenemos turistas que lo van a consumir aquí también. Pero hay que invertir en todo, no es una monoinversión. Pero vamos a ver si se animan los gobiernos. Bien, entonces, bueno, yo quería referirme al caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Se ha estado criticando a Donald Trump por recibir en la Casa Blanca a uno de los más grandes terroristas que tuvo el ISIS, señores, en Siria, que es el presidente de Siria, al-Shara. Ese joven se le señala como uno de los grandes criminales, islamistas, fanáticos, iluminados. Él se defiende, dice que él está muy joven, que no sabía cómo eran las cosas así, ya al ser declarado jefe de Estado en Siria. El hombre ha sido recibido en la Casa Blanca por el señor Donald Trump. Y se le critica a Donald Trump como recibir este personaje con un pasado tan gris como el que tiene al-Shara. Pero yo siempre he recordado aquí al peor terrorista, señores, el peor terrorista de la década de los 40 y los 50. El hombre más buscado se llamaba Menachem Begin, terrorista, sionista y criminal asesino en masa. Óigase bien. Y ese señor fue primer ministro de Israel y fue recibido en la Casa Blanca por el señor Jimmy Carter para firmar la paz junto a Anwar Sadat de Egipto. Y el señor Menachem Begin fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. Aquel criminal de guerra, no de guerra, sino un genocida. El señor Menachem Begin, óigase bien, terrorista desde que salió de Polonia, porque esos judíos polacos, judíos rusos. Begin, joven, militó en ese sionismo fascista, de ultraderechista. Pues él fue el artífice de volar el Rey David, que lo decíamos nosotros la semana pasada aquí, el Hotel Rey David en Jerusalén. Lo explosionó junto con otros terroristas enseñados por el IRA de Irlanda, porque entonces se hicieron enemigos de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña era que dominaba la Palestina. Como Gran Bretaña trató de, además del Estado de Israel, que se hiciera un Estado para los palestinos, ellos entendían, el grupo de Menachem Begin entendía que eso era un fracaso y que eso de la Palestina era de ellos. Ese señor entró con su grupo de terroristas y entró a una población palestina, Deir Yassin, creo que era así que se llamaba ese barrio. Lo mismo que hizo Ariel Sharon, señores, en Shatila, en Líbano, en Beirut. Y Menachem Begin ahí mató más de 200 personas, porque ustedes oyen a Israel que se protesta porque los judíos porque los palestinos son terroristas, pero los primeros terroristas del Medio Oriente fueron los judíos. Pues hay que decir esa verdad, y eso que yo estoy diciendo de Menachem Begin no es mentira. Begin incluso mandó a matar a un noble sueco que trabajaba para Naciones Unidas, que era un mediador de la paz de Naciones Unidas. Yo no sé si era el conde, no me acuerdo, un sueco, y lo mandó a asesinar Menachem Begin. Es decir,
Begin fue peor que el señor Sharaa, el del ISIS o de Al Qaeda, o un terrorista de esos niveles, más genocida yo creo que este Sharaa. Sin embargo, fíjense, ese señor fue primer ministro de Israel y firmó la paz con Anwar Sadat en Washington. Y fue tan radical Menachem Begin, que yo recuerdo que ese señor se retiró del poder porque se le creó un estado de conciencia torcida, una depresión, porque él no entendía lo que pasó con Líbano, que él quiso conquistar a Líbano, pero en Líbano le salió el diablo, como se dice, y los judíos perdieron más de 1000 soldados peleando ahí con esos terroristas en Líbano y con gente de Hezbollah y todo eso. Y Israel sintió mucho esa muerte de esos soldados, porque cada soldado que muere de Israel, eso significa 1000 árabes por cada soldado de Israel, o más. Entonces, él entró en un estado de depresión, que no volvió a salir más de su casa. Y se puso, como se dice, se puso loco. Así es que se dice aquí. Y eso lo hizo salir del poder, tuvo que renunciar del poder. Pero fíjense qué hombre tan radical era Menachem Begin, que se retiró del poder en una depresión por la situación que estaba pasando Israel en esa guerra con Líbano. Y recuerdo que fue a Yitzhak, ¿cómo se llamaba ese hombre? No fue Rabin, no, Shamir. Un bigotón él, un judío chiquito, que era compañero de él, de esas jornadas terroristas también. Yitzhak Shamir. Y Menachem Begin, señores, fue peor terrorista que al-Sharaa. Yo creo que Donald Trump va bien intencionado, dirá, bueno, quiero que los sirios, vamos a reconstruir a Siria, un país que podemos captarlo como amigo, que tiene más de 70 años siendo un país enemigo de los Estados Unidos, o por lo menos debe tener más de como 70 años, o 77 o 78 años enemigo jurado de los Estados Unidos, Siria. Si Donald Trump anda buscando la vía de arreglar ese mundo ahí, bueno, pues es plausible que Trump reciba al señor de Siria, que luce como arrepentido de toda esa jornada terrorista en la que participó. Pero yo creo que en este caso Donald Trump está actuando como un verdadero jefe de Estado allí, porque es un trabajo muy delicado usted tratar de convencer a un enemigo. Eso no es fácil. ¿Y qué tipo de enemigos son estos? Entonces pienso, por eso hago este relato de Menachem Begin, que también estuvo en la Casa Blanca firmando la paz con Anwar Sadat. Es decir, y hay que ver el historial de Menachem Begin, como acabamos de señalar. Bueno, entonces vamos a ver. Siguen los jóvenes del PRM, sus dirigentes, no encuentran cómo salir de ese tránsito resbaladizo en que están ahora mismo, o en ese camino resbaladizo, con este asunto de la narcopolítica. Y la narcopolítica, señores, si fueran simples conjeturas, o una simpleza, qué sé yo, una cosa intrascendente, usted dice, mire, vamos a poner el olvido como condición ya de que eso no tiene importancia. Ya el partido dio su explicación y esa gente han sido extraditados. No, hemos dicho nosotros que eso es un agravio al pueblo dominicano. Y ese agravio al pueblo dominicano tiene que ser a través de un desagravio del propio PRM, de esa conducta de anidar el narco en ese partido,
Eso no es tan fácil que, no, que cada quien es dueño de sus actos y nosotros lo extraditamos. Sí, pero ustedes extraditan porque el gobierno norteamericano lo pide. Y yo estoy seguro que cuando le llega el pedido, el director de la dirección de drogas, él no va al PRM, él va donde el presidente, mire, esta gente me llegó esta carta, ese señor es diputado del PRM, ¿qué hago? No, dele para adelante. Claro, porque el presidente ya, ¿qué va a hacer? No les puede negar a los Estados Unidos un narco, o se lo niegan a los narcos, a los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa y vamos a seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, los líderes del PRM con este asunto del narcotráfico en su partido, nosotros dijimos aquí, hagan un acto de desagravio a Santiago, cuando el caso primero de aquellos dos últimas personas, pero ya con todo esto que está saliendo, que por San Pedro, Puerto Plata, Santiago, es por todo el país, Romana. Entonces, ustedes tienen que hacer un acto de desagravio al pueblo dominicano, porque eso, no, repito, si fuera una imprudencia más, qué sé yo, una simpleza, bueno, ¿qué es lo que se merece eso? El olvido. Pero esto es una deslealtad, básica deslealtad al pueblo dominicano. Entonces, ustedes no pueden venir ahora a decir que cada quien es dueño de sus actos, que nosotros no sabíamos, no, ustedes saben todo eso, lo sabe la dirección de ese partido, sabía quién, porque esas mujeres que son diputadas y sus maridos saben ustedes que andaban con ellos y saben que esa gente era lo que aportaban el dinero para que esas mujeres fueran diputadas. Entonces, el pueblo dominicano no es tonto. Y ustedes, donde hay una montaña, quieren hacer ver un montón de arena, como granos de arena. No, eso no es grano de arena, es una montaña de problemas que hay ahí. Sobradamente rebaloso para ese partido que tiene que admitir, porque esos son amores históricos. O no es de ahora que le están levantando tienda al narco en ese partido o en esa familia política. Pues hay que decir esa verdad. Entonces, el PRM que se deje de todas esas mojigaterías y de querer ahora viene como a relativizar la cosa. Bueno, entre todos los partidos vamos a hablar para ponernos de acuerdo de que esta gente no está... No, hace tiempo que se le está advirtiendo a ustedes eso. Desde Florán Félix por allá, Marino Vinicio Castillo se pasó aquí 50 años señalándole a ustedes sus problemas. Y han seguido en eso, porque son amores históricos. Aquirino aquí, todo el mundo sabe de en qué tienda estaba. Porque ¿qué es lo que quieren? Que el pueblo dominicano ahora venga y diga, vamos a relativizar esto, o a banalizar el problema del narco. No, eso no es así. Aquí hay que respetar al pueblo dominicano, porque eso es un asunto de dañar al pueblo dominicano.
Eso no es, como te digo, una impertinencia más de alguien por estar neciando al PRM. No, es que ya las evidencias son muy de bulto. Ahora, yo no sé qué es lo que pasa con Estados Unidos. ¿Por qué que Estados Unidos es tan indulgente con la República Dominicana? O con los dirigentes políticos de este país, porque a Ernesto Samper, por menos, señores, a Ernesto Samper lo humillaron en Estados Unidos. De Honduras se han llevado 2 expresidentes, a Hernández y a Portillo, se lo llevaron. 2 expresidentes. El hijo de un presidente, el de Lobo, también se lo llevaron a Estados Unidos, extraditado. Aquí en República Dominicana, a Ernesto Samper, repito, le hicieron todas las humillaciones, le quitaron la visa. A Petro se la acaban de quitar también. Y el hijo, bueno, dijo que su padre y todo su partido son narcoreceptores de fondo y para su campaña. Pero Ernesto Samper canceló a Botero, que era el tesorero de su campaña, y a Serpi. Bien, el hombre dijo, bueno, yo no sabía de esto, el tesorero recogió dinero, es posible que le cayera dinero del narco, y más en un país como Colombia. Pero a Ernesto Samper lo consideraron que fue humillado por Estados Unidos. Pues resulta que en República Dominicana los líderes políticos que son amigos de los narcos y andan por ahí silbando como nada. Nadie le quita una visa, no le impiden entrar a los Estados Unidos, gozan de apoyo, de aprecio, y Estados Unidos satisfecho con la República Dominicana. ¿Y cómo es posible esta indulgencia? Entonces los jefes de Estado, los líderes políticos colaboran, porque ¿qué gobierno se atreve a negarle a Estados Unidos la extradición de un narco aquí en América Latina? Entonces los gobiernos colaboran, buscando que para proporcionarse impunidad, para que lo tranquilicen. Pero aquí, si dicen a llevarse líderes políticos, señores, ustedes saben la cantidad de información que ha sacado Estados Unidos de los narcos que ha detenido. Aquel avión en Miami que le movían los asientos. Los pilotos dijeron que ellos tenían toda la información, pero no la podían expresar públicamente en el tribunal, porque las familias se la hubieran agredido aquí. Y no dijo todo, y quién eran los presidentes y los que mandaban y todo lo que hacían, y nada. Helicópteros, bases, vías, pistas de aterrizaje. Aquí se ha hecho de todo a favor del narco. Y nada, para acá no ven los americanos. Indulgentes con la República Dominicana, y les satisface la política antidroga de aquí. Pero hasta de Haití, la isla, la española, la indulgencia eso ya es histórica. En Haití pasa lo mismo, ellos no se llevan a los líderes políticos de Haití. No, pero militares se han llevado de Haití, sabiendo que Haití es un almacén de droga. Pero Estados Unidos tiene una política rara con la española, no me explico. Resulta que en Haití Aristide y Martinelli, creo que Martinelli o Martelly, son 2 narcos, pero esa gente intocable para Estados Unidos. Ahora a Philly, un coronel, un mayor, qué sé yo, del ejército, y esos militares se lo llevan y lo meten preso en Miami. Pero a los políticos no, igual que en República Dominicana. Entonces, ¿por qué esa indulgencia con los políticos en República Dominicana y en Haití? No entiendo a Estados Unidos. Con toda honestidad no lo entiendo. De Honduras se han llevado a Titirimundi. Entonces, aquí andamos que el partido oficial, que es todo ¿cómo se dice? Un intramuro, un engranaje, un intramuro para el narco, ha estado abierta sus puertas. Ahora resulta que la dirigencia de ese partido quiere ponerla como si eso, relativizando la cosa. Vamos a un diálogo para sacar el narco y para hacerle un muro de contención a los partidos. No, limpien ustedes ese partido. Vamos a estar claros que ya esto está bueno de aguantar y de ver tantas cosas.
Yo me voy a permitir leer lo que escribí hoy, un artículo que escribimos hoy en el periódico El Nacional, porque las cosas vamos a tener que comenzar a decirlas de verdad en este país. Y uno, aquí a los políticos que son muy dados a quererse lavar como Pilatos, quieren lavarse las manos, y en este país hay que poner la cosa clara. Vamos a ver qué escribió Manuel Fermín. Respétesenos. Ese es el título. Como si el PRM le habrían presentado todo un catálogo de traficantes de drogas narcóticas para sostenerse económicamente y obtener su triunfo electoral. Urge recordarle que el pueblo merece un desagravio ante conductas tan despreciables. Estos personajes constituyeron una tropa y establecieron su cuartel o nicho electoral en este partido, genuinamente identificados gracias a su repertorio de contribuciones sin máscaras, con rostros conocidos, porque todos eran conocidos y de ellos, y participaban de muchísimos eventos, de los dirigentes del PRM, vamos a estar claros. Aunque hoy lo nieguen los beneficiarios, quienes pretenden ocultar y negar responsabilidades. Sin embargo, la comunidad nacional, que se siente maltratada por la irrupción del crimen organizado dentro de esa estructura partidaria, reclama con vehementísima actitud impedir que la democracia dominicana sea tolerante a ese despropósito. Los verdaderos culpables son, por supuesto, los que le anidan y le brindan calor garantizándole posiciones electivas de refugio. Resultaría plausible entonces que el oficialismo se conduzca con el respeto cívico que merece la actividad política y la democracia, presentando un mea culpa o un acto de reparación por respeto a una ciudadanía que se enfurece ante hechos tan repulsivos como es la venta de inmunidad, porque es un mercado de inmunidad lo que ha habido. Es innegable que el PRM ha defraudado el compromiso político de no permitir que el partidarismo termine en la confrontación delictiva entre bandas sicariales y tengamos que vivir y o hacer política peligrosamente. Pues así como tuvo que vivir Marino Vinicio Castillo aquí. Toda su vida ha tenido que vivir protegido porque lo han querido matar. ¿Quién? A lo que él denunciaba. Exactamente, eso mismo. Vamos a ver si terminamos el artículo. Entonces, al partido oficial le quedan riesgos en este litoral criminoso porque faltan más casos. Y es la realidad que vive una organización hackeada por esas tentaciones y que la sociedad no percibe el desligue. Pero agreguemos que además tiene dentro su peor enemigo, que son las luchas intestinas, que traerá desamores, el compañerismo agrietado, las venganzas pensadas entre sus líderes y la posibilidad de corregir errores cada vez más imposible. Pues el poder hace que se asiente la rutina. Y eso es lo que ha habido, un asentamiento de la rutina del narco en ese, diríamos, en ese intramuro que le ha brindado el Partido Revolucionario Moderno en amores históricos. Repito, esa familia política, amores históricos con el narco. Por tanto, hay que respetarse a sí mismo y a los demás, empezando por la jefatura del Estado, porque señores, ya no se puede más. Este pueblo no es tonto. Ahora, seguirán, como hemos dicho, defendiéndose, porque está bien que se defiendan, pero ahí hay mucha gente buena y seria en el PRM, muchísimos, miles. Pero esa dirigencia
que viene ahora a tratar de encubrir y de tirarle un manto y un ropaje ahí de impunidad eso ustedes no lo van a evitar, porque la gente está consciente de dónde que están viniendo los tiros. Hagan un acto de desagravio al pueblo, que eso es una deslealtad de primer nivel contra el pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano le ha brindado al PRM la oportunidad de que lo dirija, pero que lo dirija con acierto, no que lo dirija con desacierto, ni que lo dirija hacia un despeñadero. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, bueno, tiene que revisarse el PRM. Resulta sumamente dañino para la sociedad nacional, para el partidarismo, para la democracia. Ese comportamiento ahora huidizo, tratando de ocultar o de tirarle ese manto a evidencias tan de bulto y tan claras como la que han pasado. Y vienen pasando y se le han señalado, porque no es de ahora, acuérdense no solamente del 2012, aquellos grupos, el boricua con fulano, el indio del Valle, fulanito Rodríguez de San Pedro, fulanito el indio, bueno, todos aquellos grupos que le apoyaban a la franca. Venga el dinero de donde le dé la gana que venga a esta organización política. ¿Usted cree que una conducta de ese tipo lo libera hoy de que ustedes no eran conscientes de lo que estaba pasando? ¿O usted cree que ir a una casa y usted ve 4, 5, 6 vehículos de alta gama y helicópteros y de toda aquella riqueza y decenas de miles de millones de pesos y los bancos asombrados de tantos recursos y usted va y lo visita y comparte y bebe café y duerme y bebe? ¿Y qué lío es? ¿Y cómo usted me va a venir a decir ahora que usted no conoce de eso? Esas cosas, que lo que necesita el país es que la gente de ahí del PRM digan públicamente, pedirle perdón a este pueblo y hacer un acto de desagravio y decir que esas cosas no van a volver a pasar, que este partido es un partido que se va a limpiar de esas cosas y que, pero por lo menos digan ahí que son culpables ustedes de eso, que lo aceptaron. Y todas esas mujeres diputadas, ¿con qué dinero? Que esas mujeres que aportan dinero aquí a política. Todo el mundo sabe que son los maridos. Bueno, hoy ha habido un apagón masivo nacional. Las autoridades, principalmente la ET, la empresa de transmisión eléctrica, y ya previamente lo había dicho también Celso Maranzini, que es el jefe del CUE, es decir, el Centro Unificado, creo que se le llama, de las EDES, el CUE.
y de la energía eléctrica dominicana, de todo en sentido general. Entonces hubo una caída de transmisión en San Pedro de Macorís. Esas plantas parece que una deriva en otra, como van en cascada, salir bruscamente, por ejemplo, plantas o varias plantas en San Pedro de Macorís, viene una reacción en cadena y va tumbando las demás, cae Catalina y caen hasta las del interior, de allá, de Santiago, el Cibao y todo, y eso ha creado un apagón general. Ya en Santiago me dijeron que había zonas que había llegado la energía, parece que se han ido restableciendo, ya la ET ha señalado que están en eso, reparando la caída esa de esas líneas de transmisión. Y indiscutiblemente, si hay una línea de esas de ciento, qué sé yo, cuántos mil kilovatios, eso cae. Y todas esas plantas salen de servicio porque no pueden mantener esa carga ahí, entonces eso crea un apagón nacional y eso es lo que ha pasado. La autoridad está trabajando en eso. Desde luego se le pega al gobierno que ya está, como se dice, cargado, saturado de tanta ineficiencia que se le señalan en todos los órdenes, porque son, fíjense las obras como es que van, por un sectarismo político. Porque ese caso, por ejemplo, del metro, esos atrasos y todo, ¿por qué no siguió ese equipo que trabajó en el metro del PLD? Podía haber seguido eso, pero el sectarismo y el oportunismo y el logrismo, los logros económicos y la corrupción, eso tiene que estar en manos de nosotros, ahí hay demasiado dinero. Eso hubiera seguido ese grupo que trabajó en el metro con Leonel Fernández y con Danilo Medina, y seguían en el PRD con una buena supervisión y lo que ellos quisieran y poner su gente también, pero dejen el equipo que sabe de eso. Miren los atrasos, 5 años y todavía no hay resultado con los metros. La extensión de Villamella al Garete. Todas las líneas ¿qué pasó en obra pública? También con un inecto. Pues también traigan un hombre apto o equipo de personas. ¿Por qué funciona la economía así? Por eso fue que arranqué este programa con eso. Si Luis Abinader no tiene la destreza o recibió tal vez la orientación de un Salomón por ahí que le dijera, mire presidente, no mueva a Valdés para que no se le caigan todos los platos como el malabarista de circo. Si se le cae un plato, se le van a ir todos por ahí y mañana usted no va a aguantar la presión social. Pues vamos a dejar a Valdés ahí y su equipo. La economía funciona, la estabilidad, el dólar, ese dólar tuviera 160 por uno. Si ponen uno de esos termocéfalos del PRM, lo hubieran puesto en el Banco Central y esto hubiera estado ya, nosotros estuviéramos andando con la cabeza para los pies, como dice, hablando con los palos de luz o hablando con las matas, con los árboles, estuviéramos en este país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.